¿Sabes qué? No voy a hablar de emoción porque cualquier emoción va a ser juzgada. Pedimos lo de siempre. Yo lo veo distinto. 2 generaciones y un café sin azúcar. Oye, estaba pensando, Nina, ¿sabes Harry Potter, no? Que cuando van a hablar de Voldemort hablan del innombrable. Sí. Y estaba pensando que justamente el tema de hoy es un poquito como innombrable, pero no tanto porque uno no quiere hablar de él, sino porque muchas veces encuentro que uno le faltan palabras para hablar o para referirse a emociones. Lo que quiero es elaborar un poquito en el tema de que no es que no queremos hablar de emociones, sino que muchas veces es difícil o no tenemos el vocabulario o le tememos al vocabulario para realmente expresar lo que tú estás sintiendo en un momento dado. ¿No te pasa? Creo que sí, creo que de hecho puede ser una de las razones por las cuales empezamos también este podcast, que era como un poco nuestra propia catarsis de las emociones o de lo que sentíamos o de lo que queríamos hablar, que no hablábamos en una mesa normal. Y siento que es eso, un poco con pocas personas tienes esa vulnerabilidad de hablar de todo y de cómo te sientes. Pero si te das cuenta, hasta nosotras en este mismo podcast empezábamos siempre antes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Y capaz no ese día no estábamos tan bien, o capaz no era bien la palabra que teníamos que utilizar para nuestra emoción. Sí, y fíjate que quisiera como ir más allá, porque usualmente, sabes que hay la rueda esta de cuáles son las emociones básicas, que son 8 emociones, pero de hecho, cuando tú le preguntas a alguien, y eso también lo vi en el libro este de Atlas of the Heart de Brené Brown, ella también tiene un documental en HBO. La primera parte del documental, ella dice que cuando tú le preguntas a la gente que diga cuáles son las palabras que usan para hablar de sus emociones, la gente usualmente usa 3 palabras, como alegre, triste y con rabia. Sí, y más allá de eso, la gente no tiene palabras para expresar cómo se sienten. Me siento ansioso, me siento sorprendido, me siento... Que estoy comparándome, o siento que estoy... Y a veces incluso yo puedo decir estoy súper emocionada, pero ajá, ¿qué significa súper emocionada? Y capaz y es que estás ansioso o que estás expectante. De hecho, un ejemplo que a mí me parece que es más claro es la diferencia entre que tú dices que estás celoso cuando realmente estás envidioso. Mucha gente usa celos en lugar de envidia porque envidia tradicionalmente ha tenido una connotación muy negativa. Porque envidioso usualmente tiene una connotación negativa y tú no quieres ser el envidioso, pero muchas veces lo que sientes es envidia, no celos. Entonces, bueno, todo esto, ¿por qué te estoy diciendo? Ah, bueno, exacto, porque estamos hablando de las innombrables, pero las innombrables, de nuevo, no es porque no queremos hablar de las emociones, sino porque siento que no No tenemos el sabemos. vocabulario suficiente para hablar de nuestras emociones y la apertura tampoco suficiente para hablar sobre ellas. Siento que mucha gente se queda en la superficialidad de la conversación sin ir un poquito más allá. Puede ser porque no tenga el vocabulario o porque simplemente no sabe realmente qué siente o qué no siente. No tiene ni la menor idea. Y creo que eso es súper importante, como que ir reconociendo lo que estás sintiendo y esos pequeños aha moments que vas teniendo en el día a día como tal, de qué es para ti esa emoción, o sea, y cómo estás viviendo toda esa emoción para poder manejarla para el día de mañana, no sentir ese celo o esa envidia que tú dices. ¿Cómo la trabajas si realmente ni siquiera sabes lo que estás sintiendo? Fíjate que esta semana, estaba oyendo un podcast, el de los hombres si lloran. Él hablaba de que los hombres como que sienten alegría o rabia, porque es un tema de cómo crecen, ¿no? Entonces, si tienes hambre, tienes rabia. Si estás cansado, tienes rabia. Si tienes sueño, tienes rabia. O sea, como que el sentimiento físico se traduce en una emoción y esa emoción usualmente es rabia. Entonces, claro, como tú asocias el sentimiento físico con la misma emoción, actúas rabioso para millones de cosas, ¿sí? Y también porque te reprimen las emociones que vas teniendo, o sea, y eso pasa muchísimo, que de hecho sí, si lo vemos con una psicóloga o algo, te va a decir que, sobre todo en Latinoamérica, está el no llores, no puedes llorar, está prohibido llorar. Y entonces, claro, Sí. te van reprimiendo esa emoción y no la vives como la tienes que vivir, sino que la vives de total forma, ya sea con la rabia o ya sea con la ansiedad o ya sea, o sea, la vives de totalmente otra forma porque no la estás
llevando, y creo que por eso es lo importante de reconocer qué emociones, cuál y cuál estás atajando en cada momento. De hecho, ahora que me hablas específicamente del tema de llorar, es que estoy como consumidora de muchos podcasts, ¿no? Pero este también fue ahí, en el de Juan Ajá. Pablo Ra. Ellos tuvieron un invitado que es el indio NASA. El tipo estaba hablando justamente del tema de llorar. Él habla de que él no entiende o como que tenía un reto con el tema del llanto, de llorar, en los hombres específicamente, pero ahora que tú hablas de eso en Latinoamérica también aplica Ujú. completamente. Y él decía, ¿por qué yo voy a reprimir llorar? ¿Por qué nos enseñan a reprimir el llanto si uno llega a la vida llorando? Es una expresión física súper primitiva, tanto como respirar, porque tú llegas a la vida llorando y realmente Exacto. él dijo una cosa que decía, yo siento que hasta que llorar hasta te limpia el alma. Creo que quizá también al ser una cosa tan primitiva y quizá o sea, llorar no es la emoción, es simplemente el efecto físico de una emoción que estás sintiendo, porque uno también llora de alegría. Pero al final del día, el ejercicio de llorar es quizá tan íntimo que es lo que termina haciendo que lo evites verlo, evites compartirlo. No, y escucha que, mira, yo por más, yo me acuerdo hace, no sé, creo que ya hace 8 años, algo así. Ujú, Yo tenía una amiga que yo sentía que lloraba por todo. Y yo me ujú, acuerdo de decirle, escucha, deja de llorar. O sea, no puedes estar llorando por todo. ujú, O sea, ya, basta. ujú, Deja ujú. de llorar. Y me molestaba que tanta lloradera. Pero yo creo que hoy en día, en retrospectiva, ya yo sé que hay personas altamente sensibles, sé que hay personas que por todo lloran y que lo llevan así, pero por su sensibilidad. Y que uno tiene que ser un poquito más empático con eso y con la emoción del otro. Pero claro, en mi cabeza hace 8 años era como, pero ¿por qué esta persona está llorando tanto? Porque en mi cabeza llorar es un momento o muy privado, o sea, porque aparte yo me acuerdo, lloraba en todas partes, o sea, lloraba en las clases, lloraba en la casa, lloraba en todos lados. Y yo decía, deja de llorar. Y claro, para mí en mi cabeza también era como que, oye, llorar es ese acto íntimo, llorar tú lloras por cosas importantes. Y no, o sea, tú puedes llorar si a ti te provocó, claro. Ojo, también aquí hay un tema hormonal que yo, por ejemplo, en ese momento tenía las pastillas anticonceptivas y cero lloraba. Ujú, Entonces, menos lloraba todavía, o sea, estaba controlado ujú. hormonalmente. Y creo que eso es una de las cosas, y fue una de las razones por las que, de hecho, yo me quité las pastillas anticonceptivas en ese momento, porque yo me di cuenta cuando me las quité, lo reprimida que estaban mis emociones también. Y eso es algo Fíjate, que es demasiado importante llevar en tu día a día como para desarrollarte como persona. claro, fíjate algo, es que el tema también es que llorar uno no sabe qué hacer con la otra, o sea, tiene que ver también con el tema de que tú no siempre tienes que hacer algo al respecto. Yo lo admito, a mí me incomoda mucho ver a una gente llorar, no de emoción, de felicidad, o sea, de felicidad, pues es chévere, todos nos reímos y tal, y uno le dice, ay, qué gafa, ¿para qué vas a llorar por eso, no? Exacto. Yo soy Pero, una llorona de felicidad. O sea, yo soy una claro, lloroncísima de felicidad. O sea, Juan Carlos Caroto me dice, pero ¿tú cómo te ríes y lloras de eso? Yo que con la televisión, lloroncísima. O sea, exactamente, pero es incómodo el llanto de tristeza, el llanto de rabia, rabia. o sea, ese llanto, verlo en otra persona es incómodo porque de alguna manera uno como que siente que tiene que hacer algo Sí, te sientes y impotente. sientes que tienes que hacer algo por la otra persona porque siempre te han dicho que llorar no es bueno. Entonces, No claro, está bien. como es algo que tú asocias con que no está bien, entonces inmediatamente se te mueve el switch de que tengo que hacer algo al respecto para que esta persona no llore más. Deja a la gente ser, y yo creo que eso también aplica un poco ahora hablando, o sea, como queremos que esta temporada sea de emociones, hablando de la emoción como que contrapuesta, cuando tú ves a una persona alegre y tú puedes escuchar a gente diciendo como que no, es que esa persona está demasiado alegre siempre, y es mentira que pueda estar alegre siempre, porque siempre me echan cara su felicidad y tampoco dejan a la gente vivir su emoción de alegría. Entonces creo que también el mundo, por eso es que dice, ¿sabes qué? No voy a hablar de emociones, porque cualquier emoción va a ser juzgada. Y terminas haciéndolo como que con tu círculo cercano, porque sabes que con esa gente te sientes en la confianza de llorar o de ser auténticamente feliz o auténticamente triste o auténticamente rabiosa, pero creo que esa es la importancia de como que
saber qué sientes y que no te importa que te juzguen por eso, pero realmente vivirla, entenderla y llevarla es lo que te va a ayudar a ti a vivir un poquito más en paz y en bienestar, que es lo que promovemos en este podcast. Claro, Nina, pero por ejemplo, antes de llegar a eso, a entender cuál es la emoción y decir, bueno, estas las voy a vivir con mi círculo cero porque ahí es donde puedo ser auténticamente yo. ¿Qué pasa antes? Porque antes volvemos al principio de este podcast, o sea, yo estoy alegre, triste o bravo, pero hay un montón de otras emociones que cómo terminas tú entendiendo realmente si ni siquiera tienes el vocabulario. Te doy un ejemplo mucho más banal. Ujú. Si tú vas con unos audífonos y se los enseñas a un cavernícola, el cavernícola ni siquiera tiene el vocabulario para nombrar audífonos. Entonces, claro, él no tiene el vocabulario para nombrar audífonos, por lo tanto, o no los toca o los investiga. Entonces, creo que eso es lo que nos pasa con las emociones. Estoy sintiendo algo que no sé cómo se llama, entonces o no lo toco, y eso es lo que hacemos la mayoría, no lo tocamos, o sea, simplemente lo linkeamos con lo que se nos parece más, y por eso el Exacto. default es rabia, alegría o tristeza, o lo investigas y entonces tú mejoras tu vocabulario y mejoras pues la forma en la que tú vas a expresar esto es lo que estoy sintiendo en este momento y actúas En este acorde a eso. momento. Idealmente tú haces lo segundo, pero ¿cómo llegas a hacer lo segundo si no tienes ni siquiera conciencia o realmente eso es lo que necesitamos hacer? Generar la conciencia de que no todo lo que estás sintiendo son estas tres cosas y por lo tanto cuando sientes algo, ¿es una de estas tres cosas o es algo más? Y a mí eso me sorprende muchísimo porque, por ejemplo, nosotros que hemos hablado de esto del diccionario de enfermedades emocionales, el interés que tiene la gente en saber que porque cuando yo digo que tengo ese diccionario, la gente tiene un interés en saber, déjame ver cuál es la emoción que estoy sintiendo para saber por qué me enfermé y por qué me dolió esto. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué tuvo que pasar todo esto que tuvo que pasar para que tú realmente buscaras cuál era la emoción que estabas sintiendo en todo este tiempo? Digo, porque eso sí lo pides de inmediato y yo creo que viene con un concepto de también como que quieres ya la medicina, pero capaz lo pudiste prevenir con información y esa curiosidad. Y Claro, eso es lo que le hace pero falta a la gente, fíjate, le hace falta como que esa curiosidad sana de buscar las emociones y de saber de saber lo que estás sintiendo. Y también vienen como por un concepto que anteriormente, yo creo que hoy en día ya está, y bueno, anteriormente generaciones como las de mi madre podían pensar que todo el tema de emociones era tonterías y que si tú ibas al psicólogo, pues eso estaba mal. Y hoy en día nuestras generaciones más bien ha ido como que mucho más al autocuidado, al conocerte, al saber de la emoción, saber de todo y se ha abierto como que otro abanico, pero que la generación anterior todavía a veces rechaza. pero fíjate algo, porque incluso antes de eso, antes de incluso hablar emociones, ¿cómo llegas ahí? Porque es que es algo que te pasó. Every action has a reaction, ¿no? Hay una situación en este momento y esa situación me genera una emoción, Emoción. positiva, negativa, complicada, lo que sea, ¿sí? Exacto. Entonces sería como más fácil, como tratar más bien de como encasillar esa situación que te está pasando. O sea, Y es un poco, y yo creo que los podemos nombrar, ya que las dos tenemos el libro, que es como un poco lo hace Brené en el libro. Brené, no sé si te acuerdas, pero ella no las calificaba como que positivas o negativas, porque realmente como que una emoción no tiene que ser positiva o negativa, y te las hacía entender, y de verdad, lean el libro todo el mundo, o vean el documental si les gusta más lo visual, no sé, pero ella lo decía un poco así, o sea, ella decía, ok, los momentos en los que sientes que todo es demasiado o que hay incertidumbre, ¿ok? El otro que te dice aquí es momentos en los que tú te comparas. Entonces, las emociones que puedes sentir es comparación, admiración, reverencia, envidia, celo, resentimiento. Y estas dos palabras que nunca las he sabido decir. ¿Dónde está? Ajá, miércoles. Ajá. Sí, no, escucha. Leas el libro. Schadenfreude, Schadenfreude, Freudenfreude. No sé decir esas palabras. Esas emociones no van a entrar en mi vocabulario, lo siento, no van a entrar. No sé, no sabía que No, existían. a mí me gustó mucho ese libro por eso, porque es como eso, o sea, ¿cuál es la situación? Y esa situación puedes tener varias emociones, o sea,
Y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando leí el libro, yo me acuerdo de una que a veces también todavía siento, que es la de oh, que es como, bueno, sorpresa, más expansión, más humildad. Y lo siento muchas veces, tipo, estoy en el parque y veo el pajarito montándose y eso, y todavía me asombro y todavía como que esa simpleza de asombrarte por las pequeñas cosas, yo creo que esa es como de mis emociones favoritas. Y es una que realmente como que uno no se da cuenta, o sea, tú a veces estás en ese momento y no lo estás sintiendo y a veces lo confundes incluso hasta con gratitud y no es gratitud. Lo que queremos esta temporada es hablar de algunas emociones y profundizar en ellas y cómo las vivimos y cómo se han vivido también como que en las generaciones. Pero también es importante, porque creo que vamos allí también, es quizá dar alguna herramienta, esto que acabamos de hablar, ¿no? Una herramienta que nos ayude a identificar emociones que van más allá de los 3 nombres básicos que utilizamos, ¿no? A mí me encanta eso que hace Brené en el libro, donde ella dice, bueno, estas son las emociones que usualmente, porque son las que usualmente sientes, no son las que siempre sientes, pero son las que usualmente sientes Exacto. cuando el futuro es incierto. Entonces, bueno, me estreso, me pongo en pánico, sí, me pongo triste, me pongo ansioso. Creo que es importante como que, o ayuda, no es importante porque no todo el mundo lo tiene que hacer, pero sí ayuda a entender cuál es la situación y cuáles son los default emotions, ¿no? Las emociones por descarte a las que tú vas a acudir como ser humano. Pero todo esto te lo estoy diciendo porque creo que es muy importante si logramos, y yo sería súper feliz si logramos que en esta temporada al menos expandir un poquito ese vocabulario de 3 a 5. O sea, ya con que uno puede incluir 2 emociones más o 3 emociones más en cada uno. En el vocabulario diario de identificar emociones, creo que ayuda mucho, porque yo creo que cuando ya tú entiendes cuál es la emoción que estás sintiendo, tú te miras con más compasión. Si tú asocias todo lo que estás sintiendo con rabia, ¿sí? Entonces eso también te lleva al diálogo interno de que yo sí soy malagradecida porque me siento con rabia, si tengo todo esto, si mira esto, si la rabia es del diablo, si la rabia es una cosa que es horrorosa, ¿sí? Yo creo que ahí también súper importante de lo de la compasión es también saber que las emociones entre ellas pueden convivir. Ojo, o sea, tú puedes sentirte la más afortunada del mundo y tener rabia por otra cosa. Correcto. ¿Sabes? Como que saber que las emociones también conviven. No es que estás sintiendo todo al mismo tiempo, pero tampoco es que no estás sintiendo nada al mismo tiempo. O que tienes que sentir una cosa y esto es lo que debo sentir y ya. No, tú no debes sentir nada. Tú sientes y ya. Bueno, y también entender que la combinación de emociones también puede ser una emoción nueva, ¿sí? Por ejemplo, si estás ansioso pero alegre de lo que viene, puede ser que estás entonces a la expectativa y no es que no estás ni ansioso ni triste, sino que estás a la expectativa. Alegra. Y eso es importante, hacer esa diferenciación es importante porque no estoy ansioso, no estoy alegre, estoy expectante. Es una forma mucho más adecuada de entender en qué estado anímico estás y eso te va a ayudar a actuar en consecuencia hacia ti, pero también hacia los otros. Cuando tú ves al otro y entiendes realmente lo que estás sintiendo, tú puedes actuar mucho mejor. No, y tu cerebro se va moldando a eso también. Dice como que yo estoy sintiendo esto, pienso esto, soy esto. Y eso es lo otro que también es importante, porque, y eso te pasa en toda la vida, no, esta lo que es una envidiosa. Claro, porque tú entiendes la envidia de una manera y quizá lo que está sintiendo la otra persona ni siquiera es envidia. Capaz es rabia, capaz es tristeza, capaz es ansiedad, pero como tú no tienes otra palabra para definirlo que no sea envidiosa, entonces también terminas incluso dándole una connotación negativa a esa persona por una interpretación bien rara que tú tienes de cómo esa persona está actuando en un momento determinado, ¿no? Y yo creo que ser compasivo contigo, pero ser compasivo con los demás también y tratar de no juzgar tanto las emociones de los demás. Bueno, el tema de juzgar, yo creo que eso ya lo hemos hablado millones de veces, ¿no? Que, sí. Juzgar, y lo seguiremos hablando porque creo que ya tenemos bien claro que el tema de juzgar al otro, mucho más fácil decirlo que hacerlo porque yo me la paso, o sea, no escuchamos, no juzgamos, y yo soy todos los memes que siguen juzgando, te lo admito, yo soy todos los memes que siguen juzgando, aunque sé que está mal. Aunque sé que está mal, pero por lo menos sé que está mal.
Por lo menos lo sabes. Lo reconozco, reconozco la maldad en mis acciones, totalmente. Ay, chica. Ay, no. No, pero también está eso, está la falta de juicio. Yo la tengo totalmente. Soy falta de juicio 24/7. Bueno, Misu, yo creo que de este episodio que nos llevamos, yo creo que uno, tienes que reconocer la emoción. Y no hay solo 3. Ok, me quitaste la que yo te iba a decir. Ok, perdón. Número 2, y súper importante, es realmente utilizar herramientas como esta de la que estamos hablando, donde tú dices, hay situaciones que desencadenan un conjunto de emociones. O sea, tú puedes agrupar de alguna forma emociones a situaciones específicas. De nuevo, no sabes qué va a pasar en el futuro, entonces eso está ligado a ciertas emociones que pueden ser alegría, expectativa, ansiedad, estrés, Exacto. inseguridad. Nombrar la situación para nombrar las emociones. Correcto. Y pienso que la número 3... expande tu vocabulario de emociones. Totalmente. Lee, infórmate, pregúntate. Creo que es el tema de la curiosidad. Qué risa. Ser curiosas. Sí, es tener curiosidad y tratar de autovalidar si lo que yo estoy sintiendo en este momento realmente se expresa o se describe correctamente con esa palabra que yo tengo en mi cabeza. Porque recuérdate que eres tu emoción y tú vas a actuar según tu emoción también. En tu parte racional también está esa emoción, entonces vas a actuar con esa parte. Voy a poner una cuarta, que lo importante también de la emoción es, recuerden lo que he dicho episodios antes también, emoción no trabajada se vuelve destino. Entonces, entiende tu emoción para que la trabajes. Tinu, ninu, ninu, ninu. Ok. Me encantó la conversa de hoy, Ninita. A mí también. Y estoy realmente looking forward para seguir hablando de todas estas cosas que hemos estado investigando para esta temporada. Sí, esta temporada se viene cositas, chicas. No, vale, esta temporada va a estar chévere con lo de las emociones. Vamos a tratar de explorar algunas, ir por otras y nombrar más emociones dentro de cada episodio. Bueno, Nini, nos vemos. Adiós. Mira, ¿y quién paga la cuenta? Yo lo veo distinto es una idea original con la producción general y conducción de este par, Susan Pérez y Nina Páez. En el diseño de producción y edición tenemos a Leo Ñaño. Súmate a nuestro Instagram, @YoLoVeoDistinto. Y síguenos en Spotify para que no te pierdas ningún estreno. Hasta el próximo cafecito.